más, va a ser siempre superior al resto de sus alumnos, no por una cuestión natural, sino por una cuestión tecnológica que deriva de una cuestión económica. Entonces, este nuevo discurso transhumanista, como para poder resumir, tiene que ver con cuestiones económicas y va a generar castas tecnológicas, castas económicas que se van a proyectar precisamente en castas tecnológicas. Y además, y un pequeño paréntesis, niega también de todas formas la idea del derecho natural. El derecho natural tenía que ver con la noción de naturaleza humana, es decir, porque tenemos una naturaleza humana, tenemos el derecho natural. Pero ahora, si se modifica la naturaleza humana con las tecnologías y empezamos a tener una serie de seres o una casta que dispone de estas tecnologías que mejoran su condición humana, estamos rompiendo con la idea del derecho natural, porque esos alumnos en esa clase ya no están en la misma, en un estado igualitario, ¿no? Y como para cerrar, y dejarle claramente espacio a Jonathan, voy a cerrar con lo que mencionó Francisco sobre un fragmento de mi libro que tiene que ver con la singularidad radical precisamente. Y esta es para mí la parte optimista, ¿no? de todo esto, porque digamos, la singularidad radical para mí es precisamente el pensamiento humano. Aunque desarrollen una inteligencia artificial que pueda superar la inteligencia humana, y fíjense que digo inteligencia, no digo razón, que pueda superar la inteligencia humana, la razón humana siempre tiene la última palabra. Es decir, la inteligencia artificial solamente repite, ¿no?, cadenas de algoritmos, un proceso que otros programadores programaron, ¿no?, en sí misma. Está constantemente limitada, en el sentido peyorativo del término, a su programación. Pero la mente humana está todo el tiempo generando nuevas formas. Antes hablamos de la negatividad del pensamiento, ¿no? Es decir, el pensamiento está todo el tiempo generando formas nuevas en lo real porque el pensamiento es dialéctico, ¿no? El pensamiento, Mallarmé decía que es como un golpe de dados, es decir, está constantemente generando formas nuevas. Y de hecho, uno incluso si lo toma sobre sí mismo, ¿no? Uno puede pensar todo el día en hacer algo, pero en el último minuto siempre puede cambiar de opinión. Y esta es la libertad que tiene la mente humana. Incluso en este estado de homogeneización o de intento de homogeneización total a través de los discursos ideológicos, a través de la tecnología, a través de la singularidad tecnológica, a través de la cultura de cancelación, a través de todos estos mecanismos de homogeneización, todavía hoy estamos aquí debatiendo libremente, porque existe esa chispa que tiene la mente humana de siempre poder ser esa solución radical y esa singularidad radical a todos los procesos y a todos los proyectos de homogeneización. Impresionante, Mané. Muchísimas gracias, Jonathan. Veo que estás ahí a punto para poder responder rapidito. No, ¿cómo? Te escuchamos a vos, Jonathan, te tocaría. Bien, pensé que se venía el momento de la propaganda, ¿viste? Ya nos tenés acostumbrados vos, Ivonne, a estos momentos de aviso. Lo que pasa es que tanto el público como yo creo que nos estamos un poco, o sea, muy concentrados en lo que están diciendo. Hay muchos comentarios ahí y tengo varias preguntas, entonces quiero reservarme el tiempo para Marcelo, también para hacer una conexión con el tema de ustedes y para el público, que estoy preparando ahí las preguntas, y ahí coincido con Guadalupe Blanca. Impresionante conocimiento, espectacular, Mane, Jonathan, Francisco, así que bueno, estamos ahí, brillante exposición, felicitaciones, no sé si tenés el gusto de conocer, Mane, al Sheikh Abdul Karim Paz. Una mesa con el Sheikh, con Facundo Quiroga, con ustedes sería interesante en algún momento. Hay que evaluarlo. Creo que también hay varias cosas para abordar. Como dice Mane, nuestra mente está siempre pensando. Mané, me corrigen ahí, Mané, perdón. Así que llevamos 15 días discutiéndolo, Mané. Pero bueno, ya me va a llegar. Así que, Jonathan, listo, te di el tiempo suficiente como para que arranques la charla, después de la charla fácil, para que podamos continuar con esto.
Bueno, mira, a ver, yo coincido en las formas que estamos teniendo de pincelar el diagnóstico. Digamos, el diagnóstico es correcto, ¿no? Me parece que hay algunos elementos que nos llevan a configurar un diagnóstico que por ahí no sé si es completo, en el sentido de asociar humanismo con antropocentrismo. Son dos cosas diferentes, que pueden tener una cierta vinculación, pero no son intercambiables. O sea, no es como decir humanismo igual a antropocentrismo, digamos. ¿En qué sentido? En que lo explica Heidegger en Cartas sobre el humanismo. Hay muchas formas de humanismo. Lo explica Max Scheler en El puesto del hombre en el cosmos. Es decir, ya hay como un consenso en la filosofía de que hay muchos humanismos, de que hay muchas formas de ser. Hay un humanismo cristiano, hay un humanismo medieval, hay un humanismo tomista. Esto es algo que yo fui aprendiendo leyendo a Marx. Bueno, yo este año he leído mucho a Marx y a Aristóteles. Curiosamente, Marx fue el primero en traducir el libro de Ánima de Aristóteles al alemán. Marx es el traductor del libro del Ánima de Aristóteles al alemán. Eso no lo sabía, lo aprendí este año. En el medioevo, el fundamento es el humanismo porque es el hombre el analogado principal. Por ejemplo, Santo Tomás, siguiendo al pseudo Dionisio Areopagita, para hablar de Dios tiene que hablar de las perfecciones del hombre. Tiene que hablar de las perfecciones del hombre. El hombre como causa eficiente, el hombre como motor, el hombre como analogado, y las 7 esferas que configuran la cosmología tienen en el centro a la Tierra, y en el centro de la Tierra lo tienen al hombre. Es decir, el hombre como analogado principal del derecho, el derecho se dice de muchas maneras, pero siempre según el hombre. Es por eso que surge el derecho humano en la Edad Media, porque el hombre tiene dignidad. Es decir, el humanismo cristiano consiste en que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Es por eso que el hombre tiene dignidad humana singular e irrepetible, y tiene valor. El hombre es el fundamento de la política. Es decir, por ejemplo, en la Carta Magna, en la Carta Magna del año 1000, por ejemplo, Bratton dice: si el rey es injusto con el hombre y no cumple con el derecho, puede perder el derecho a gobernar. Es el fundamento de la economía, que tiene como objetivo humanizarlo al hombre, satisfacer sus necesidades. Es el analogado en teología, es decir, el medio contrariamente a lo que puede decir cualquier manual de filosofía, que en la Edad Media en el centro estaba Dios y en la Edad Moderna en el centro está el hombre, es al revés. El centro de la modernidad, de la Edad Media, es la dignidad humana del hombre como analogado principal. Ese es el humanismo cristiano, es el que defiendo yo como peronista. Y hay un paso a la modernidad como Dios como fundamento inmanente. O sea, se hace antropología con Dios como fundamento inmanente. Ese giro a la inmanencia lo dan primero Escoto, con un giro a la inmanencia hacia la voluntad como fundamento del bien, y Occam en su giro a la inmanencia a través de la inteligencia, ¿no? Es decir, el universal es una construcción de la mente. Dios es fundamental en la modernidad, está en el centro de la modernidad Dios. Dios como fundamento inmanente de la antropología. Descartes no puede conocer la res extensa sino por auxilio divino. De hecho, en el capítulo 6 tiene que probar la existencia de Dios, porque el sujeto conoce al mundo porque Dios es el garante, ¿no es cierto? Sin Dios, Descartes no puede probar la existencia de la res extensa. Dios es veraz y no me engaña, y por eso yo puedo conocer el mundo. En Kant, Dios es el fundamento de la razón práctica. Eso lo explica muy bien Unamuno en El origen del sentimiento trágico de la vida. Y en Hegel, Dios es el itinerario del desenvolvimiento dialéctico del espíritu. Es decir, Dios está en el centro. Por eso Heidegger va a hablar de ontoteología. O sea, la modernidad es ontoteología, digamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que como Dios se transforma en fundamento inmanente de la realidad, ese fundamento inmanente tiene como sustrato último el ser humano. Entonces, el hombre con su inteligencia, esa inteligencia es divina, la diosa razón, y su voluntad es divina porque crea el valor.
crea el valor. Eso lo va a decir Nietzsche después, ¿no? La voluntad de los aristócratas crea el valor, ¿no? O como decía Escoto, bonum quia volitum, bueno porque querido. Este esquema donde el hombre se ha convertido en un Dios para el hombre y se inmanentizan las promesas del paraíso. El paraíso que busca la igualdad, la libertad, la justicia, la armonía, donde el lobo dormirá junto al cordero, como dice Isaías. Bueno, Marx dice lo mismo, el lobo dormirá junto al cordero, las promesas del paraíso tienen que darse en la tierra, dice Marx, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo el problema, porque la modernidad genera un sujeto tan absoluto, tan donante de sentido, tan autosuficiente y tan encerrado en sí mismo, que hay que reaccionar frente a la totalidad de ese sujeto, que además culturalmente es europeo. Porque Europa se identifica a sí mismo como la civilización, el progreso, la razón y la filosofía. Por ejemplo, nosotros acá tenemos en la universidad, yo estudié historia en la universidad, y en la universidad, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos a los aztecas, mayas, incas y todas las otras tribus, la estudiamos en una materia que se llama prehistoria. ¿Saben por qué? Porque a la historia la trajeron los europeos. Acá no había historia, porque a la historia la hace Europa. El espíritu que reposa en Europa lleva la civilización y el progreso a la barbarie, porque Europa se hizo a sí mismo fabricando esclavos y monstruos. En eso Sartre tiene razón. Entonces, esta idea de que progreso es el progreso de la cultura y la civilización europea, que es Tukuj, la civilización, genera ese proyecto técnico que no solamente conquista y domina la naturaleza, sino que domina a los hombres también, controla a los hombres. Ese proyecto humanista, que es un proyecto imperialista, que es un proyecto dogmático, que es un proyecto absolutista, que es un proyecto totalitario, no por nada la Revolución Francesa se tiene que globalizar. Y se tiene que globalizar en nombre de los derechos humanos. Y en nombre de los derechos humanos se hacen guerras. Entonces, ese sujeto moderno que termina en Auschwitz, en Hiroshima, en Nagasaki, que termina con todas esas tragedias que los posmodernos hacen muy bien en advertir y decir, ojo, este es el sujeto moderno. Bueno, había que repensar el sujeto moderno, pero en vez de cuestionar al sujeto moderno, cuestionaron al hombre. No, como no entendieron la diferencia entre el hombre medieval, el humanismo medieval y el sujeto moderno, dijeron, el problema es el hombre. Y el humanismo que coloca al hombre en la centralidad está equivocado, entonces tenemos que destruir el humanismo. Entonces comienzan a hablar, por ejemplo, Foucault, en Las palabras y las cosas de 1966, del 66, habla de destruir al hombre. El Che Guevara acá habla del nuevo hombre, de un nuevo hombre. Digamos, se coloca al hombre como el problema de la humanidad. El problema de la humanidad es el ser humano. La explotación de la naturaleza es un problema del hombre. El hombre es el que explota la tierra, el hombre es el que discrimina. Bueno, ahí está, yo creo, digamos, por ahí un diagnóstico que coincide con el de Manet, pero que además expande el criterio, entendiendo que, bueno, que hay ciertos humanismos que se pueden cuestionar. Es decir, el humanismo ilustrado, ¿cómo no va a ser cuestionable? De alguna manera, hasta el humanismo marxista puede tener algunos errores. El humanismo liberal, pero hay otros humanismos. Enrique Dussel, por ejemplo, su primer libro fue El humanismo semita. Es un libro que él escribió, ¿no es cierto?, haciendo un estudio de la cultura de los acadios, los egipcios y sobre todo los hebreos, haciendo una historia del Antiguo Testamento. Me parece que ciertamente el humanismo renacentista se convirtió en paradigma del humanismo, pero me parece que puede ser un error metodológico reducir todo humanismo a antropocentrismo y antropocentrismo a renacimiento. Hasta ahí. Impecable. Indudablemente vamos a tener que repetir en alguna oportunidad una mesa similar. Francisco, te voy a pedir que nos digas algo porque le voy a pasar a Marce. Tengo tantas preguntas que tienen que ver con esto que me gustaría hacerlas y nuestros invitados de lujo se van a
perder con todas estas respuestas, no tendremos tiempo para hablar tanto, así que te escuchamos. Bien, acerca de lo último que comentó Mané, de cómo la singularidad radical pudiera ser esta herramienta que ocupemos, o la singularidad, la herramienta que ocupemos para vencer esta estandarización que nos quieren imponer, porque efectivamente mucho de la objetivización, del convertir en objeto al ser humano, viene de tratar de hacer al ser humano totalmente uniforme, ¿no? Se quejaban mucho en la propaganda del capitalismo de decir, no, es que los comunistas todos son iguales, todos visten igual, todos usan la misma tipo de camisa, etcétera, ¿no? Todos están haciendo esta estandarización. Sin embargo, no se dan cuenta que, pues, realmente de este lado se supone que todos somos, o en el mundo capitalista, en el mundo libre, todos éramos singulares, pero ocupábamos o queríamos, nuestra voluntad está enfocada en obtener la camisa del diseñador único que había, pensando que eso nos hacía mejores, ¿no? Por poner este ejemplo de una estandarización en la ropa, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo que el ser humano, en el sentido de que toma o que su singularidad es la que realmente no puede ser sustituida por alguna copia de cualquier máquina, ¿no? Porque además la máquina tal cual no crea, la máquina simplemente copia y pega, ¿no? Sin embargo, efectivamente, quienes en este juego o en este dominio de las minorías que están haciendo sobre las mayorías, la minoría que es la élite que realmente está moviendo todos estos hilos, ocupa a la tecnología como cabeza de playa en esta guerra que está emprendiendo contra todos o contra la mayoría de todos nosotros, ¿no? Y todos nosotros nos estamos viendo como víctimas de esta oleada que no podemos ni siquiera en un tema de resistencia opuesta, ¿no? Emprender alguna acción, sino que realmente nos están pasando por encima, ¿no? Cada vez la sustitución del ser humano, de la mano de obra humana por la tecnología, por la cadena de producción, es mayor, cada vez hay menos trabajos, ¿no? Y una de las cosas también que me gustó de estas frases que marcan del libro de Mané es que si bien el capitalismo creó a la clase obrera, ¿no? Este transhumanismo, esta modernidad está creando a la clase residual, porque nos estamos convirtiendo con este tema de que estamos siendo sustituidos, pues ya no hay lugar para nosotros, entonces somos residuos, ¿no? Nos estamos convirtiendo en la clase residual y la verdad es que debemos de tomar conciencia de este tipo de cosas y tomar acciones, ¿no? Yo creo que la política puede ser o debe de ser tomando también las palabras de Jonathan, debe ser el instrumento que ocupemos nosotros para asociarnos de nuevo, ¿no? Porque también la modernidad nos ha quitado este poder de gremio que teníamos. Y bueno, hasta ahí. Así es. Todavía, a pesar que estamos muy descreídos, la política debería ser lo que nos llevara a conocer a este nuevo hombre o desconocerlo, ¿verdad? Marce, te voy a pasar la palabra para que puedas hacer un manto sobre lo que hablaron hasta acá antes de pasar a las preguntas y no quisiera quedarme sin tiempo. Bueno, sí, es muy pretencioso lo que estás diciendo, pero mi idea más que hacer tal vez un manto sería hacer una conexión con el mundo concreto que hoy estamos viviendo, no porque no sean concretas las ideas, sino porque a veces se ponen un poco abstractas y no se conectan demasiado bien con nuestra realidad cotidiana. Y entendiendo lo que estaban diciendo Francisco, Mané y Jonathan, yo creo que uno empieza a comprender y a validar un proceso que va percibiendo desde otro lado, como decía al principio.
una de las primeras conclusiones, porque fui tomando algunas ideas que fueron dejando, una de las primeras conclusiones, creo que la central y la más clara, es que el posthumanismo o el transhumanismo, en realidad lo que terminan por hacer, creo que centralmente, es quitarle al hombre el carácter de excepcionalidad. Lo transforman en un objeto más, en un mundo materialista, y a partir de eso le entregan a quienes precisamente son las élites más poderosas, les liberan las manos para poder avanzar en contra de algo que ya ha dejado de ser sagrado. Al no haber sacralidad en la vida humana, eso abre las puertas a un montón de políticas que hoy empezamos a ver: aborto, eutanasia, transexualidad, transespecie, la propia emancipación de la naturaleza, que tiene que ver precisamente con esa idea de superación de los límites y de no responder a nada superior. Dios en este esquema es virtualmente imposible, o sea, no cabría nunca una figura de alguien que pudiera poner limitaciones, es absolutamente contradictorio, y entonces ahí creo que toma cuerpo la frase esta que pone Fyodor Dostoyevsky en uno de los hermanos Karamazov, que dice: si Dios no existe, entonces todo está permitido. ¿Qué mejor para quien controla el poder que tener las manos libres y que todo le esté permitido? Por eso, no recuerdo ya quién lo dijo, no hay un transhumanismo, creo que lo dijo Manet y lo dijo Jonathan, ambos creo que repitieron esto, que no hay un transhumanismo sin un liberalismo. Y que en definitiva lo que están haciendo es entregando al hombre al mercado. No es difícil advertir cómo este es el modelo ideal que tienen entonces para poder disponer del hombre como un objeto, y como cualquier objeto que es innecesario, poder tomar las medidas que sean las más adecuadas para esto. En esto el liberalismo entonces termina siendo funcional, ya venga por izquierda o por derecha, y el transhumanismo termina siendo, cuando yo hablaba de esa mutación que va sufriendo el capitalismo en sus formas productivas, eso es una última mutación hacia algo que podemos definir como transhumanismo. Después técnicamente tal vez haya etapas intermedias que desconozco, pero sí como fin esta idea de trascender la propia naturaleza, de que la tecnología deje de estar al servicio del hombre, sino que el transhumanismo sea el fin último. Y con esto de cómo se enganchan las propias características capitalistas con las nuevas tecnologías. Es muy curioso, lo que hablamos con Francisco, como por ejemplo en este proyecto del metaverso, se compran y se venden parcelas. Y esto pasa en todas estas comunidades virtuales, donde el capitalismo puede mutar o desconectarse tal vez de algunos aspectos de la vida real fuera del propio sistema, pero sigue manteniendo esa visión y esas mismas reglas. Se asignan valores y se toman, se hace un escalamiento jerárquico en función de lo que cada uno tiene, y vemos que aun cuando por la propia tecnología podíamos estar en un mundo donde se debería carecer de esa estructura regulativa en función de la capacidad económica de cada uno, sin embargo eso sigue estando presente. Parecería que hay algo, hay una esencia que hace que esto siga permaneciendo, estratificando sociedades, generando castas, aun cuando no son técnicamente necesarios. Creo que lo más, como una conclusión final, creo que coincido con lo que decía, creo que fue Manet, sobre que las diferencias, si ya están haciendo físicas, son reales. Aquel que puede implantarse un chip o tener una determinada prótesis que le amplíe sus capacidades mentales o físicas, va a tener una ventaja superlativa con respecto a aquel que no lo pueda pagar. En definitiva, si hablamos de una sociedad de castas que existían en la antigüedad, esa sociedad de castas estaba poco influida por las capacidades reales. Si bien uno podría decir que, bueno, que la cultura, la alimentación, había determinadas cosas que influían en las capacidades de los individuos,
eso podía en buena medida ser revertido precisamente con una buena educación, una buena alimentación. Sin embargo, hoy estamos llegando a un punto que esto va a ser insuficiente. La separación va a ser absolutamente radical. Vamos a tener seres humanos de primera y vamos a tener seres humanos de segunda y de tercera, seguramente. Ahora, cuando este proceso toma esta dinámica y cuando ya no estamos en esas sociedades que necesitaban castas para proveer de recursos y de comodidades a las castas superiores, hoy directamente eso no hace falta. Y eso creo que abre las puertas a un cambio que no hemos visto nunca en la historia, que es directamente esta casta inferior, esta casta que no puede de alguna manera seguir el tren de los poderosos, sea absolutamente prescindible. Y cuando es absolutamente prescindible, es absolutamente desechable. Yo creo que cuando uno ve la articulación de todas las políticas sociales y culturales que se viene generando en las últimas décadas, todas confluyen, todas convergen en un mismo objetivo, que es bajar la demografía, y los nuevos fenómenos que están apareciendo, por describirlo de alguna manera, y que no los quiero nombrar porque estoy cansado de que nos bloqueen programas, terminan por acelerar ese proceso precisamente de caída de la demografía. En definitiva, lo que estamos viendo creo que es la construcción de un mundo con reglas diferentes, donde al no existir esa sacralidad de la vida humana, está permitido hacer todo, inclusive hacer desaparecer a todo aquel que no encaje este nuevo sistema, que, como creo que Zuckerberg fue el que dijo, estiman que por los costos y demás podían hablar de 1.000 millones de personas que puedan acceder a sus plataformas. El resto tendría que mirarlo de afuera. ¿Por cuánto tiempo alguien puede creer que esta sociedad va a mantener un ejército de personas no integradas y no productivas en este sistema? Yo creo que ese es el gran tema. Y entonces el tema del optimismo que decía Francisco, que estaba en el libro de Banet, creo que queda sujeto a ser optimista o no a quien controle en definitiva este proceso que estamos viviendo. O sea, sabemos hacia dónde está el proceso marcado por las capacidades tecnológicas que hay, y si no conseguimos de alguna forma influir sobre ese proceso, seguramente la suerte no va a ser la mejor. A mí me cuesta en esos términos ser optimista. Creo que claramente si no conseguimos de alguna manera ser actores realmente que influyan en el proceso que se está generando, tanto desde lo cultural, el propio pensamiento, o en definitiva de cosas más concretas como las políticas que se tomen, seguramente vamos a ver en las próximas décadas un mundo absolutamente distópico. Bueno, muchísimas gracias por tratando de reordenar mi mic ahí y preparar para las preguntas. Entonces voy a comenzar, si les parece bien. Salvo que quieran decir algunas palabras antes, Mané, Jonathan, o prefiere que vaya con las preguntas directamente, Francisco. No, adelante. Bueno, ahí voy nomás. No sé si van a dar tiempo que todos respondan todos, pero haremos lo posible, lo humanamente posible desde acá. Vamos por la primera pregunta de Omar Villalba, que todas las preguntas indudablemente son muy interesantes. A pesar de los ciclos de civilización y religión, el humano es más violento y se deshumaniza. ¿Cómo se podrá entonces derrotar ideológicamente a los que propone humanizar con el transhumanismo? Mané, ¿querés arrancar? Jonathan, ahí volvió Jonathan. ¿Arrancás vos con esta pregunta? Totalmente. Bueno, muchas gracias, Ivonne, por la pregunta. Yo comentaría lo siguiente, digamos, siempre hay una tendencia de pensar que todo tiempo pasado fue mejor, ¿verdad? Digamos, esto coincidimos bastante, en donde se suele tener la percepción de que a esta instancia a la que estamos yendo es totalmente catastrófica, que puede serlo, claramente, pero a la vez cuando uno examina la historia y se da cuenta de que hay algo que se llama dialéctica, es decir,
que es la forma en la que funcionan las cosas, ni siquiera es un método, no es una ideología, sino que sería como la ley del movimiento de lo vivo, ¿no? Y como ley de movimiento de lo vivo, el ser humano forma parte de eso. Entonces, lo que nos muestra la historia es que todos los procesos tuvieron una reacción contraria. Es decir, incluso en la física, ¿no? La tercera ley de Newton nos dice que todo objeto que ejerce una fuerza tiene una fuerza igual contraria. Es decir, con la misma lógica, yo creo, y esta es mi visión optimista en todo esto, es que cuanto más crezca esta positividad, cuanto más violenta se vuelva esta tendencia de erradicar lo humano, es tan solo cuestión de tiempo para que aparezca esa antítesis. Es decir, es tan solo cuestión de tiempo para que aparezca la reacción contraria. Y de hecho que nosotros hoy en día, hoy, en este momento, nos estemos planteando estas cuestiones, luego otro grupo lo hará en otro lugar y otro lugar y otro lugar, y así sucesivamente, todo este conjunto de pensamientos que son esta suerte de resistencia, si se quiere, a estos movimientos, generan un paradigma. Entonces creo que no hay, en todo esto hay siempre como una chispa optimista, ¿no? Y es ese sello reversible que tiene la dialéctica, que es el movimiento de lo vivo. Entonces creo que es tan solo cuestión de tiempo para que aparezca y para que se genere, porque aparecer ya ha aparecido, pero para que se genere, digamos, como un paradigma sólido, esa resistencia a este tipo de corrientes. Muchísimas gracias, Mané. No sé si quieres hacer algún comentario sobre esta pregunta o directamente, Jonathan, te hago otra pregunta. Vamos a ver si puedes complementarla, si querés, en tu respuesta. Bueno, no. Sí, no sé si me escuchás. Sí. Bien, no, bueno, adhiriendo a la visión hegeliana que tiene Manet, Foucault dice lo mismo, ¿no? Donde hay poder, hay resistencia al poder. Y me parece que el ser humano tiene esa ansia de resistir al poder. Bueno, estamos viendo, ¿no? Estamos viendo un levantamiento en todo el mundo que de a poco se va consolidando. Me parece que el ser humano tiene esa posibilidad de resistir al poder. Ok, muchísimas gracias. Ahora entonces, a ver, Marce quiere aportar ahí y yo estoy un poco complicada acá. Sí, Marce. Yo también creo obviamente que hay una política muchas veces pendular y que cuando las cosas van mucho de un lado tienden a volver por una dinámica propia. Yo solo tengo una duda por las capacidades inéditas en la historia que ha desarrollado la tecnología al servicio de los poderosos. La capacidad de penetrar tanto en la mente a través de los procesos de ingeniería social que vemos, y lamentablemente también veo que quienes abren los ojos ante esta realidad, somos una minoría, creo que bastante pequeña y que estamos siendo silenciados prácticamente en todos los espacios que sean posibles. Yo no sé si esto será suficiente o no. Sí creo también, y siempre digo lo mismo, es que esto no inhibe que nuestra respuesta sea la misma, o sea, con mayor o menor posibilidad de éxito, uno tiene un deber que cumplir y es lo que tiene que hacer, para bien o para mal. Ahora, está realmente, creo que bastante complicado porque si bien durante todas las etapas históricas hubo una cierta presión psicológica que se ejercía sobre las poblaciones, en general los métodos de control eran bastante brutales y más visibles. Hoy se ha logrado una sofisticación tan grande que hace que cada uno de los esclavos se ponga los grilletes y crea que de esa manera están libres. Eso es lo que a mí me preocupa y es lo que me hace ser casi neutral, diría, en la posición. No puedo asegurar que esto va a ser exitoso a la resistencia o tampoco desconocer lo que plantean Jonathan y Manet, que hay una chispa de rebelión que en algún momento va a incendiar una resistencia que cambie las cosas. Quiero
no caer en una especie de pensamiento mágico de algo va a pasar. Esto yo lo escuché muchas veces a los economistas, por ejemplo, decir, se destruye con la tecnología, pero después van a aparecer nuevos trabajos. El ludismo creía lo mismo y bueno, y acá estamos. Y por cada trabajo que se crea, se generan nuevos que no sabemos hoy cuáles son, ni cómo van a ser, ni si van a existir. Pero de alguna forma se aparecen y se generan. Pero hoy llegamos en una etapa que hay una prescindencia de la fuerza laboral y ya no se generan los trabajos. O sea, los trabajos, los que se generan es 1 de cada 10 o cada 100 que se destruyen. Y de alguna manera uno tiene que tener una respuesta más activa que creer que solamente por la fuerza del mercado va a aparecer un trabajo. Entonces tengo miedo de aplicar el mismo criterio y que después nos quedemos cortos en la respuesta. Bueno, muy bien. Entonces vamos con la próxima. Hablando de ese tema, la pregunta de Facundo Martín Quiroga. Pregunta para los compañeros. ¿Cómo vincular y entrelazar estas críticas dentro de las instituciones públicas sobremanera la educación totalmente cooptada por el relativismo postmoderno? ¿Arrancás vos? La pregunta del millón. ¿Pudiste escucharla, Jonathan? Ay, perdón, Ivonne, no había escuchado que me habías mencionado, sí. Bien. Bueno, mirá, sí, ¿me escuchás? Mirá, Sí, yo considero que podemos replantear también, no sé si la manera de llevar a cabo la institución educativa, sí la institución en sí misma. Me parece que la escuela fue pensada para un sujeto que hoy ya no existe. Hoy no existe el pibe que está dispuesto a sentarse 8 horas frente a una persona mayor o mayor que él a escuchar las verdades de la historia y del mundo. Creo en la educación, pero yo creo que la institución escuela, como la institución universidad, están sufriendo una crisis tremenda. Mirá, yo le enseño a niños desde 5 a 12 años filosofía a través de Zoom, pero cientos de niños que los padres no los mandan a la escuela porque tienen miedo que los niños sean ideologizados. Entonces el padre dice, mirá, la verdad que en la escuela le van a enseñar esto y esto y esto otro, yo no quiero que a mis hijos le enseñen esto, así que no los mando a la escuela. Entonces yo contrato a un profesor de matemática, a un profesor de historia, y te contrato a vos para que le enseñes filosofía a mis chicos. Y bueno, es un desafío, obviamente, enseñar filosofía a los niños, pero te hace pensar que ya hay ciertas personas que están descreyendo de las instituciones educativas, la escuela y la universidad. Entonces me parece que de alguna manera soslayar una especie de artilugio, subterfugio de cómo poder resistir frente al avance globalista de la censura, frente al avance globalista de la libertad de cátedra. Nosotros como profesores, no sé si Marcelo o Francisco, Mané, han podido enseñar en alguna institución, pero hay toda una cultura de la delación, hay un macartismo, hay una especie de panóptico ahí que vigila y castiga a aquellos profesores, por ejemplo, que no estamos a favor de ciertos instrumentos médicos que están utilizando para combatir la pandemia. Creo que lo dije bastante sutil como para que no salte, digamos, el detector de verdades antiglobalistas. Y bueno, yo creo que podemos repensar si realmente la escuela y la universidad hoy son instituciones que responden a las necesidades del hombre. Perdón de antemano por Fiona, creo que está de acuerdo con Jonathan y quiere expresar su opinión, sin dudas. Ahí coincido plenamente que la institución, la educación en general está sufriendo una enorme crisis. Hay muchos profesores que son conscientes de esto y otros que no tampoco lo aceptan y resisten
a este cambio. Lo digo casi, nosotros enseñamos, pero otro tipo, somos profesores, artistas marciales, otro tipo de educación. Ahí, por suerte, no hay este problema con las cuestiones de género. En el Doyan somos todos iguales, así que no hay problema. Pero sí debo reconocer que voy a contar rapidito una anécdota personal. Nuestra hija menor cumplió 17 años este año y terminó la secundaria, terminó de manera virtual. Y resulta que en filosofía se sacó un 10 todo el año, porque se ve que enganchó al profesor, y si bien va a estudiar diseño, diseño, imagen y sonido, tiene su alita ahí en la filosofía, encantadísima con el profesor. Nosotros, hablando de filosofía, tenemos un diálogo muy grande con las chicas todo el tiempo, porque era de sus trabajos preferidos, ¿no? Sin embargo, hubo profesoras que no aceptaban su cuestión, porque tuvo que hacerla de manera virtual, o sea, y tenían cuestiones de castigos porque les pasaban ejercicio y nuestra hija, ella los resolvía sin la necesidad de estar presente en la escuela, ¿sí? O sea, buscaba la manera de solucionarlo sin la necesidad de la aula presencial. Fue todo un tema que en algún momento lo vamos a abordar, el tema de la educación, y es muy necesario rever esto, porque también es cierto, con la inquietud que hay en los chicos, mantenerlos sentados tantas horas, son mucho más hiperactivos y aprenden de otra manera, ¿no? Así que coincido totalmente con este tema. Francisco, acá hay una pregunta para vos de San Patricio, ¿no? Que te pide que por favor hables de la tecnología de control de clima y cómo se le pone límite a esta tecnología. Y yo me pregunto, ¿necesitamos poner límite? Yo lo que le dije es que, bueno, iba a preguntarte a vos, pero que lo íbamos a tratar de abordarla en el futuro, es ahora. Y él hace otra pregunta, y eso hago a la misma pregunta para los tres, es ¿qué opinan sobre la máquina de eutanasia en Suiza? Yo creo que tiene que ver un poco con lo planteado en la mesa de hoy. Así que arrancás vos, Francisco, en este caso. Muchas gracias. Sí, qué tema esto de la máquina de eutanasia, este sarcófago muy fancy, ¿no? Hasta un poco sexy, ¿no? También toda la publicidad de cómo te quieren vender este tipo de herramientas de muerte, y cómo te las disfrazan también con estos eufemismos de que es la interrupción legal de la vida, ¿no? De la continuidad de la vida. De locos, definitivamente. Quiero comentar un poco también sobre lo que decía Jonathan. Efectivamente, la escuela ha pasado, o la institución escuela ha pasado por este tamiz estandarizador de contenidos a nivel mundial, ¿no? Si uno se pone de curioso nada más, a ver, en México quitaron materias de filosofía, etimología, etcétera, de la educación media superior, más o menos en las mismas temporadas que también las quitaban en otras regiones del mundo. Qué casualidad, ¿no? Dice uno. Es parte de esta estandarización, ¿no? De este tamiz de estandarización, en el que más que educar a la persona, se cumple con un contenido que previo ya alguien más definió, ¿no? Y cosas de este estilo son las que no nos hacen ver, como decía Marcelo hace rato, no nos hacen darnos cuenta, no nos hacen cuestionarnos a nosotros mismos, y simplemente vamos como borregos, ¿no? Como ganado vacuno. Y sí es yo creo que es el mayor reto que debemos de tratar de hacer, que espacios como este sean difundidos y que cada vez más gente se pueda adherir para hacer esta masa crítica que necesitamos.
Muchas gracias, Francisco. Debo admitir que escuché un poco entrecortado, no sé si pasaron lo mismo tu última frase, pero acá me están diciendo que se te escuchaba bien. Mané, para responder, opinar también, dar tu opinión sobre esta máquina, ¿no? que viene ya, es ecológica, porque también, además de eso es importante en los tiempos que corren, o sea, además de prepararte para un suicidio, te entierran con ella y es muy natural, así que nos quieren atravesar de esta manera. Te hacen abono, ay Dios mío. Bueno, te quiero aprovechar esta respuesta tuya para hacerte otra pregunta, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Marcos Esteban pregunta, ¿no creen que Descartes se deconstruye, pero luego vuelve a su esencia a la hora de la atribución a un Dios creador o existente? Gracias, Ivonne. Me gustaría en realidad aportar algo pequeño a todo lo que se mencionó, si no es problema, porque en realidad son temas bastante extensos, pero sé que venimos cortos de tiempo. Primeramente con el tema del sarcófago, de la eutanasia, digamos, solamente un comentario. No es casualidad que todas estas nuevas tecnologías siempre vienen acompañadas de formas realmente ricas y complejas de propaganda. Digamos, no es casualidad que esto que decía Francisco, ¿no? Es un sarcófago como muy fancy, en donde uno casi como que desea, ¿no? Esa muerte que se lleva a cabo de esa manera. Y con respecto a lo que se mencionó sobre la educación, digamos, no es casualidad que se tomen las instituciones y no es casualidad que se tome la educación como un medio perfecto, como embudo y como filtro para ciertas ideas. Digamos, esto lo desarrolló Foucault también en esta relación entre saber y poder. Es decir, esto siempre lo van a ejercer los poderes, sobre todo hoy en día, digamos. Pero yo creo que como se llevó a cabo de la misma forma en la historia, que se buscaron siempre modos alternativos, a lo mejor Jonathan no coincidirá conmigo, pero tomando, por ejemplo, el proyecto de la enciclopedia de Diderot d'Alembert, en un momento donde todo lo que era la lectura del conocimiento o todo lo que era la educación en general, claramente dependía de lo que era en su momento la escolástica. Entonces el proyecto ilustrado viene a traer esta enciclopedia, que es un proyecto paralelo a lo que se llevaba a cabo en esa época con la educación. Es un tomo, es toda una serie de tomos que se llevaron a cabo desde el año 1751, y entonces esto empezó a expandirse por toda Europa. Se calcula que más o menos hasta la Revolución Francesa había unos 25.000 ejemplares de esta enciclopedia. Entonces, digo, se buscaron modos alternativos de educación, se buscaron modos alternativos de expandir las ideas. Entonces, creo que hoy en día nosotros también disponemos de nuestra forma de modos alternativos, que estemos hoy en día haciendo este tipo de encuentros. Tenemos algo que se llama YouTube, que, bueno, claramente censura a través de filtros y otras cuestiones, pero tenemos una forma de incidir. Entonces, uno cuando mira la historia se da cuenta que siempre hubo, siempre hubo obstáculos, pero en realidad siempre también hay una solución. Creo que tiene que ver un poco con lo que mencionaba antes, ¿no? La razón siempre encuentra una alternativa, y creo que esto no debería ser por qué una excepción. Sí, así es. Vamos a permitir, Jonathan, que Marcelo haga una pequeña acotación. De pasarte, por favor. Yo creo que el nivel ya a esta altura de delirio, pues no se puede calificar de otra manera de lo que estamos viendo que pasa en Estados Unidos y en algunos países europeos, es terrible. O sea, están bajando la enseñanza de matemáticas porque las matemáticas las consideran racistas o sexistas. Aparte con un razonamiento muy, muy elemental, básico, y que lo hacen en función de que las comunidades negras les cuesta más la matemática que las blancas, pero a su vez consideran, por ejemplo, a los asiáticos como víctimas raciales, y sin embargo los asiáticos tienen mucho mejor rendimiento que los blancos, lo cual demuestra que esto ni siquiera tiene un razonamiento lógico detrás. La música clásica, hay universidades que las están directamente sacando porque es música blanca y debe ser erradicada. Todos sabemos que están reescribiendo la historia, y es más, hoy se aprende historia por Netflix o por algún canal de YouTube, y después nos encontramos con una serie que, por ejemplo, presenta a Ana Bolena como negra, simplemente porque la corrección política pasa por la verdad, pasa
por encima de todo. Y creo que el tema de la educación es un proceso que lleva varias décadas en funcionamiento y ha funcionado como pasa con un virus. Un virus que hace, se introduce en el organismo, entra dentro de las células, se replica dentro del ADN, que utiliza las mismas células para autorreplicarse y para luego inundar todo el organismo. Bueno, esto ha sido el mismo funcionamiento que hemos visto con estas ideas. Han penetrado en las universidades cuando la sociedad no lo detectaba, porque las universidades terminan siendo como burbujas separadas del resto de la sociedad, y la mayoría de la gente común no entiende, no sabe, no se entera de qué pasa, más que se ha roto mucho el diálogo entre padres e hijos, entonces eso quedó muy difícil. Los padres, muchos no cursaron la universidad, los que cursaron las universidades se han quedado con otras ideas de cómo funcionaba una universidad, y vamos viendo además cómo este proceso se va extendiendo porque se van generando con cada camada cada vez más y más y más estudiantes que tienen un pensamiento parecido al de sus docentes. A lo largo de muchas generaciones, como estamos viendo, empezamos a encontrarnos con que hoy es absolutamente hegemónico dentro de las universidades esta escuela de pensamiento. Y esto ya escapa inclusive de lo que uno podría decir naturalmente, las ciencias sociales. Uno va a las ingenierías y se encuentra con el mismo tema de estudiar con perspectivas de género y cosas que uno dice no tienen absolutamente nada que ver. Obviamente hay una cierta impermeabilidad del estudiante, no sé, de ingeniería con respecto a lo que pasaría con el de psicología, pero tarde o temprano, si el proceso no se detiene, terminan penetrando, porque empieza a ser, aparte, son materias que son obligatorias, donde aparte hay una presión social para que se piense de determinada manera. Si no se piensa de determinada manera, es apartado. Es como que hay una especie de apartheid que se va ejerciendo sobre cualquiera que intenta ser residente. Entonces, ahí es donde surge esta idea de, bueno, yo hago que mis hijos no vayan y yo les enseño por otro lado, contrato profesores. Está bien, obviamente decían en el chat, decía Marcos Esteban, no todo el mundo puede pagar una enseñanza privada. Eso es verdad, pero ¿cuáles son las disyuntivas cuando vos mandás un chico a una escuela que en lugar de aprender termina siendo adoctrinado y no les enseña las cosas que tienen que enseñar? Porque eso es lo que estamos viendo. El problema es que por esta cuestión de hablar políticamente correcto, nadie se atreve a decirlo. Obviamente en la clase política nadie lo dice, no solo nadie lo dice, promueven y apoyan estos cambios, porque cada vez que hay una modificación de este tipo, fíjense que las votaciones son por unanimidad, ni siquiera es por una mayoría que se impone ajustada. Básicamente se aprueba todo por unanimidad. Y hay infinidad de resoluciones administrativas que violan cualquier dispositivo legal y constitucional y a nadie le importa nada. Ahora con el tema del pase estamos viendo la misma discusión, o sea, más allá de todos los razonamientos sanitarios por los cuales es innecesario o es inclusive hasta contraproducente. Y ayer decía un funcionario ruso que hay 130 millones de personas en el mundo que han dejado de comer gracias a todo el proceso de restricciones que ha habido y que han enfriado la economía. Bueno, hoy nos encontramos con una situación profundamente compleja, porque este pensamiento individual nos está impidiendo encontrar una respuesta colectiva, porque está muy usado el término colectivo, permitir que se avasallen una serie de derechos básicos que se han conseguido a lo largo de la historia, y todo eso se hace ante la indiferencia de las mayorías. Eso creo que es uno de los grandes problemas, y curiosamente quienes más apoyan esas ideas son aquellas personas que suelen tener grado universitario, y eso es una cosa también para repensar qué tipo, una cosa más, ¿no? Para repensar qué tipo de profesionales estamos sacando de las universidades cuando carecen de espíritu crítico y de solidaridad con el prójimo. Jonathan, me veo obligada a hacerte una pregunta, porque bueno, estoy un miembro del canal y no lo puedo dejar de hacerla para cerrar. Estamos hablando de Raúl Duque. Él dice que cada tiempo tiene su modelo de sujeto, ¿no? Entonces, temporal se nota la caída del argumento por
goce emocional la palabra. No sé si Ivonne, la pregunta. Te he escuchado medio cortado. Se me cortó un poquito. Sí, te he escuchado cortado. Ahí te la voy a poner, no la tengo, la voy a volver a poner en escribir, la pongo en pantalla para ver si me la podés, porque justo mi conexión casualmente dejó de funcionar. Ahí está. Ahí está. Bueno. Bueno, mira, esta idea de que cada tiempo tiene un modelo de sujeto es una idea muy Foucaultiana, ¿no? Foucault desarrolla algo así como una ontología histórica y donde cada época construye al ser humano según sus paradigmas. Me parece que hay algo fundamental en el ser humano que siempre puede ser rescatado. Por ejemplo, algo que hace mucho ruido, ¿no? Por ejemplo, en Europa ya el psicoanálisis lacaniano no tiene mucha importancia. Sin embargo, en Buenos Aires, en la UBA y en los suburbios, viste que acá llegan las modas tarde y se instalan. Bueno, hay una especie de psico-bolchevismo o de psicoanálisis ligado con el marxismo que en Hispanoamérica ha triunfado y está triunfando mucho, ¿no? Como herramienta de la izquierda. Entonces, ellos plantean que el goce del ser humano, ¿no es cierto?, no tiene objeto, ¿no? Que el deseo no tiene objeto. Y en realidad, el hombre está creado para completarse en la trascendencia, para completarse en un bien infinito. Ningún bien finito puede completar las ansias, las expectativas, las necesidades, los deseos del hombre, pero sí un bien infinito. En este sentido, a mí me gusta seguir a San Agustín cuando él dice, Dios nos hiciste para ti y no descansaremos hasta descansar en ti. Ese bien absoluto que plenifica, que llena el corazón humano, que sacia la necesidad del hombre, es una necesidad universal, atemporal, es decir, todos los seres humanos siempre han necesitado de un bien trascendente, absoluto, que pueda colmar en esa especie de apropiación contemplativa que tenemos de ese bien, aunque precaria en esta vida. Me parece que, digamos, la salida es recuperar nosotros esas ansias de eternidad que tenemos nosotros, esas ansias de trascendencia, en el sentido de buscar un horizonte que pueda superar las respuestas que nosotros vemos en lo inmediato, ¿no? Se presentan miles de respuestas como soluciones, que parece que hay una góndola de respuestas o una especie de industrias culturales que te venden modelos culturales para satisfacer tus necesidades, para encontrarle sentido a la vida, para satisfacer tus deseos, ¿no? Y entonces consumís marxismo, consumís liberalismo, consumís la derecha, ¿no? Y se convierten en paquetes, en bloque, de recetas prefiguradas y que también se convierten en dogmáticos, ¿no? Porque también hay una derecha dogmática que si vos te salís 2 centímetros del dogma de la derecha, y bueno, ya sos un marxista infiltrado, sos un progresista, sos un ateo, sos un... A mí, de masón para abajo, me han tratado de todo, porque me puse a leer a Marx. Simplemente porque quise leer a Marx y no odiarlo antes de conocerlo. Porque no estaba dispuesto a odiar a alguien que no conocía, que no había leído. Bueno, estas industrias culturales que venden modelos culturales te construyen un relato que le da sentido a tu vida. Y en épocas donde nosotros estamos en lo que Peter Sloterdijk llama un nihilismo placentario, o sea, ya no tenemos placentas donde poder encontrar un cobijo, a mí me parece que es necesario rescatar ese sujeto del que habla Mane, ¿no? Esa racionalidad, esa individualidad. A ver, sí, del sapere aude, atrévete a pensar por vos mismo, atrévete a buscar la verdad por vos mismo, a pensar por vos mismo, que no te vendan buzones,
que no te vendan modelos discursivos que te dan las respuestas a todos los problemas. Atrévete a pensar, atrévete a cuestionarte, y con esto termino, porque tener pensamiento crítico es tener pensamiento autocrítico. Nadie que no esté dispuesto a autocriticar sus propios posicionamientos, sus propias premisas y a revisarlas todo el tiempo en su supuesta infalibilidad, tiene derecho a llamarse pensador libre. Muchísimas gracias, Jonathan, impecable. Mane, para cerrar, te voy a hacer esta pregunta a vos y así la dejamos picando como la última pregunta, ¿no? Lo hacen Gerson Sedeysham, es un asiduo asistente de ese canal, muy crítico de por cierto, pero la pregunta no es menos interesante. Él dice, si todo este avance, entre comillas, filosófico de Occidente, ¿por qué está tan mal? ¿Por qué? Ahí es mi agregado. ¿Por qué hoy notamos tanta decadencia en Occidente? Y vuelvo a la pregunta de él. ¿No serán mejores los pensadores de Oriente o de África? Son desconocidos. Bueno, es una pregunta, la verdad que muy interesante, porque por lo general toda la teoría que nosotros manejamos suele ser catalogada como etnocentrista, ¿no? Al final, es decir, suele catalogarse como, bueno, es lo que está ocurriendo no en el mundo en realidad, sino en Occidente. Y luego hay otras filosofías también paralelas que se pueden utilizar. Yo creo que lo que no lo limitaría, y esta es mi visión, no lo limitaría a una cultura en particular, es decir, no hablaría de que es este el modelo concreto que necesitamos de filosofía, si es oriental o es de Occidente u otra cosa, sino que buscar la verdad misma, es decir, buscar realmente fundamentos universales que nos puedan servir a todos. Porque, por ejemplo, hay algo que está ocurriendo muy interesantemente con la filosofía oriental, que se terminó introduciendo como otro elemento más del sistema capitalista, es decir, hoy en día está de moda hacer yoga, hacer reiki, ser vegano, ¿no? Promocionar el derecho de los animales. Entonces, toda esta cuestión como zen, ¿no? Que viene también muy influenciada por la filosofía budista, se toma como otro elemento también y se introduce en el sistema mercantil neoliberal, en donde realmente, digamos, deja de tener sentido como tal. Entonces digo, no me limitaría a decir que la verdadera filosofía es la filosofía oriental o es la filosofía occidental, sino, y un poco siguiendo de la línea de lo que dijo Jonathan, de atreverse a pensar por uno mismo y a encontrar realmente las verdades. Es decir, hay un ejercicio realmente muy productivo que lo introduce Descartes, que es la duda metódica, es decir, dudar de todo, y no significa ser escéptico, significa ser constructivo, es decir, pongo todo en duda para poder construir un sistema de conocimiento. Es decir, creo que hoy en día, y esto yo lo había publicado hace 2 años cuando empezó la pandemia, en lugar de ponernos en cuarentena nosotros, poner en cuarentena la información que estamos recibiendo. Entonces, digamos, yendo un poco de la mano, toda la información que recibimos día a día realmente debemos ponerla en duda, someterla a crítica, como decía Jonathan, para poder realmente tener un sistema teórico y un sistema de pensamiento que pueda tener sentido y que nos pueda aproximar a la realidad de las cosas. Agrego una cosita. Ayer hablábamos en la mesa que trata de religión, estábamos hablando con el Sheikh Abdul Karim Paz, que estaba en el chat hace un rato, y hablábamos del tema del Islam en Europa y cómo la versión que se valida en Europa del Islam no es una versión islámica, en realidad. Y yo sacaba como ejemplo una serie española llamada Élite, que usan el Islam en realidad en forma corrosiva contra los valores tradicionales occidentales y cristianos, hoy en absoluto retroceso en Europa, y esa visión que dan del Islam es una visión estereotipada, donde la mujer tiene que ser sometida, la mujer acepta una realidad que es opresora, los hijos son reprimidos, los hombres son violentos y oscurantistas, o sea, toda una visión que no tiene nada que ver
con otras confesiones del Irán, otras confesiones del Islam, y no me refiero a las versiones estilo el wahabismo saudí o algunas otras sectas que son muy extremas en sus posiciones, sino simplemente a la idea, y que esto se llevaba un poco a cabo con respecto a las propias ideas de las religiones en líneas generales, que aquel que es creyente y practica su fe es de alguna forma socialmente discriminado y atacado, inclusive por los propios estados, cuando se les van lentamente conculcando determinados derechos porque se los consideran que ofenden a otros. Un poco con la filosofía de Oriente está pasando lo mismo. En Occidente es absolutamente desconocida, o sea, tal vez aparece algún autor coreano de moda, o algún japonés, pero son autores muy occidentalizados, son aquellos autores que están educados en Occidente. Por ejemplo, mi hija mayor estaba estudiando sobre las corrientes feministas en Medio Oriente, ella estudia relaciones internacionales y prácticamente es lo único que vio de Medio Oriente, es lo único, las corrientes feministas, y uno veía cómo las interpretaciones en realidad buscaban una autora para justificar lo que decían, que sea de Medio Oriente, pero esa autora en realidad había estado educada en el Reino Unido o en Estados Unidos y hablaba en realidad desde otra cultura. O sea, tenía apenas una aportación de apellido, podía tener algún tipo de conocimiento un poco más profundo del que tiene un ciudadano común de una cultura que tal vez eran de sus padres, pero su formación, sus ideas, no tenían que ver con lo original. Y creo que hay un problema en ese aspecto, porque todo lo que decía Manet que traen es una deformación del original, porque en general lo original no encajaría de ninguna forma en nuestra forma de pensar, es demasiado rupturista para lo que nosotros pensamos. Sus ideas son de otra forma, y por eso yo siempre digo, por ejemplo, que se adjudica a China en carácter dictatorial en función de ser un sistema marxista, leninista, con características propias chinas, y se olvidan que en realidad eso tiene que ver con la filosofía confucianista, que tiene que ver con el orden jerárquico, la obediencia a los mayores, a las autoridades y demás. Entonces es como que se agarra algo, se lo despoja de lo que nos molesta, se lo reformula, se le da esa envoltura que lo hace aceptable a nuestra realidad y después se lo usa internamente para lo que a nosotros nos interesa, que es deconstruir nuestra sociedad. Pero en realidad ni siquiera estamos tomando las versiones originales, que son básicamente desconocidas acá, nadie las enseña, o sea, son casos muy raros, excepcionales, aquellos que realmente ven las fuentes orientales. Son muy, muy, muy lejanas, creo. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno cree también que tomar cuestiones de Oriente e introducirlas en nuestra sociedad van a ser una panacea. No, lo de ellos es fruto de su evolución y lo nuestro es fruto de la nuestra, para bien o para mal. Ay, me quedé congelada, me parece. ¿Te quedaste congelada, Ivone? Sí, podés... Sí, estamos con un enorme problema. Ya he vuelto a vida, esta es la tecnología. Bueno, Manet, Jonathan, Francisco, Marcelo, muchísimas gracias, la verdad, orgulloso de tenerlos acá. Vamos a respetar el tiempo comprometido, ya nos hemos pasado 8 minutos, así que la verdad... impresionada con el contenido acá volcado, una voluntad de seguir avanzando y otros temas comunes y tan importantes de discutir en estos momentos que poco eco encontramos en los grandes medios de comunicación. Así que muchísimas gracias de verdad a todos ustedes. Al contrario, muchas gracias a ustedes, encantado yo de mi parte como siempre. Agradecer a Manet y a Jonathan por compartir con nosotros en esta ocasión. Realmente ellos son los que llevaban el espacio y el tema, y pues nada más. Manet. Sí, muchas gracias nuevamente por el espacio, por el tiempo, y un pequeño como comentario para cerrar, y lo voy a decir entre líneas, digamos, hoy en día el virus es el pensamiento homogéneo y la inmunidad es el pensamiento crítico, así que para tener en cuenta. Muchísimas gracias, Manet. Jonathan.
Sí, bueno, para mí ha sido un placer, realmente he aprendido un montón. Hegel, cuando termina el capítulo 8 de la fenomenología, plantea que el espíritu, cuando se absolutiza, mira con sospecha a todo individuo que plantea una disidencia. Entonces, bueno, en épocas donde todos piensan igual, es decir, que nadie está pensando, exaltar las virtudes del pensamiento, creo que nos ayuda a completar una mirada panorámica que nos dé un poquito de esperanza, ¿no? Como decía Walter Benjamin, solo por amor a los desesperados mantenemos todavía la esperanza, ¿no? Así que bueno, no vamos a ser snob, ni vamos a ser naif, pero vamos a plantear una esperanza para la gente que nos escucha. Así que gracias, Ivonne y Marcel.